con un poquito de retraso, le quitaremos pues como 10 minutos al café. Tanto Miriam como Ana se han comprometido a ir un poquito más rápido de lo normal. Bueno, mi función hoy es presentarlas, a pesar de que todos las conocemos. Ana Manzano Cuadrado, la última, es el tercer año que viene a Galicia. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, funcionaria del Cuerpo Técnico de Hacienda y del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Trabaja en el ICAC desde el 2005 como jefa de área, subdirectora adjunta y subdirectora general de la Subdirección de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC. Ella nos hablará de las novedades normativas, tanto en auditoría como en sostenibilidad. A mi derecha, más cercana, tengo a Miriam Rebollo Díaz, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Auditoría Contable, Económica y Financiera en la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Trabajó como auditora en Mazars y en Deloitte. Desde abril del 2023 ocupa el cargo de subdirectora general de Control Técnico en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, donde ya ocupó el cargo de jefa de equipo de inspección durante 5 años, entre 2011 y 2016. Ella nos hablará de las incidencias detectadas en las revisiones de los trabajos de auditoría. Y ya sin más preámbulos, ya que vamos un poquito tarde, pues le cedo la palabra a Ana Manzano. Muy bien, buenos días y en primer lugar pues muchas gracias por haberme invitado a estar aquí en Santiago por tercera vez y bueno, pues poder un poco transmitir cuáles son las principales novedades, aunque sea un poco sin entrar en demasiado detalle, a alto nivel, de tanto la parte de la auditoría de cuentas como la parte de sostenibilidad que está por venir, pero que bueno, como todos ya bien sabéis, pues va a corresponder en parte a los auditores, pues va a caer también dentro del ámbito de las competencias del ICAC. Empezando por la parte de auditoría, pues destacar 2 actuaciones, ¿no? Al final del año pasado se emitió la resolución de publicación de la norma 600 revisada de auditorías de grupos y en este sentido, pues bueno, destacar algunas de las principales novedades que esta norma presenta. Como parte de las normas que recientemente se están revisando por el IASB, se enfatiza el tema del escepticismo profesional. Es algo que bueno, tiene una especial importancia, ¿no?, en la actividad de auditoría de cuentas. Es algo que estaba regulado en la ISA 200, que es la norma marco que establece los objetivos generales de las auditorías, pero que ahora pues IFAC y el IASB, cada vez que van renovando una norma, pues van tratando de introducir esta especial importancia que debe darse a la aplicación del escepticismo profesional y del juicio profesional en las auditorías. También otro aspecto importante y que se está incluyendo en las últimas normas es el tema de la graduación de la propia norma. El IASB siempre ha defendido que las normas son escalables y sin entrar en la polémica sobre la adopción de la norma de entidades menos complejas o no, porque ya lo han debatido quienes lo tienen que debatir, pero es cierto que las propias normas reconocen su escalabilidad. Están pensadas para todo tipo de auditorías, pero luego pueden particularizarse y en el caso de la auditoría de grupos pues no es una excepción y también se prevé que se atienda a las circunstancias concretas que puedan concurrir en el grupo concreto que se esté auditando. Otra de las novedades importantes es que establece una delimitación de las responsabilidades del responsable del encargo. El socio del encargo, que es el responsable último de la opinión de la auditoría de los estados financieros del grupo, se le van a reconocer una serie de requerimientos que se exige que se hagan por el socio del encargo. Pero también hay otros en los que se establece que él tiene la responsabilidad última de manera que se pueda delegar y se puedan realizar pues, por otros miembros del equipo del encargo. En cuanto a las definiciones, destaca la definición de componente. Antes se diferenciaba entre componente significativo, que podía ser significativo desde el punto de vista financiero o por el riesgo de incorrección material que aportara a la información que aporta a los estados financieros consolidados, y los componentes que no eran significativos. Y se establecía pues, un distinto tipo de trabajo que se tenía que realizar sobre estos componentes según el tipo. Ahora ya esta distinción entre componente significativo y componente no significativo no se incluye en la norma, sino que el auditor del grupo es el que va a determinar qué componentes son aquellos que se va a realizar la auditoría para poder emitir la opinión sobre las cuentas consolidadas. También destaca la definición del auditor del componente.
que se establece claramente que es el auditor de aquellos componentes que realizan trabajo para que el auditor del grupo pueda emitir su opinión sobre los estados financieros consolidados y que forma parte del equipo del encargo. Esto, que es verdad que es coherente con la definición de equipo del encargo que está incluida en la Ley de Auditoría de Cuentas, en el apartado 11 del artículo 3, tiene especial importancia desde el punto de vista de la independencia, porque como todos bien sabéis, los requisitos de independencia regulan, aparte de unas consideraciones generales o una serie de circunstancias, tanto personales como de prestación de servicios, que generan la incompatibilidad y que se van a extender a determinadas personas que están relacionadas con el auditor, entre los cuales se encuentra el equipo del encargo, con lo cual, bueno, pues esto sí que es una cuestión que hay que considerar a la hora de que el auditor del grupo pueda valorar la independencia de esos auditores de los componentes. De las principales mejoras que se han incluido en la norma, yo destacaría una, y es que en la ISA anterior, la ISA 600 anterior, se establecían dos requerimientos al final de todo el desarrollo de la sección de requerimientos para reconocer esa comunicación bilateral que tenía que haber entre el auditor del grupo y los auditores de los componentes, y a su vez de la forma de revertir la información de los auditores de los componentes al auditor del grupo. En cambio, ahora toda esa comunicación se va distribuyendo a lo largo de los requerimientos de la norma que van estableciendo el flujo de la auditoría, de manera que se enfatiza esa participación que tiene el auditor del grupo en todas las fases de la auditoría y de los trabajos que realizan los auditores de los componentes, tanto desde las fases iniciales de planificación, de identificación de los riesgos, de determinación del trabajo que se va a realizar, determinación de la materialidad, como luego pues el intercambio en cuestiones concretas, como puedan ser pues las áreas de hechos posteriores, el principio de empresa en funcionamiento, los temas de fraude. Entonces se enfatiza esta mayor participación que se requiere para el auditor del grupo en el desarrollo de la auditoría, como no puede ser de otra manera, puesto que es el que asume la responsabilidad plena de la opinión sobre la auditoría de los estados financieros consolidados. También otra de las novedades importantes es el refuerzo que se hace en el requerimiento de documentación. En las últimas normas, y yo creo que es algo que siempre los reguladores en las cartas de comentarios que se emiten al IASB en los procesos de elaboración de las normas, es algo que se pide, que se refuerce el tema de la documentación. Es verdad que hay una norma específica, la 230, que regula la documentación con carácter general, pero luego en las distintas normas se van incluyendo requerimientos específicos de cuestiones que deben documentarse, puesto que esa documentación es lo que facilita la supervisión tanto dentro de la propia sociedad de auditoría como la supervisión por parte del supervisor de la corrección del trabajo realizado. Es verdad que en el ámbito español, cuando se desarrolló en el reglamento anterior el artículo 7 de la Ley de Auditoría de Cuentas, ya se incluyó un requerimiento bastante específico del tema de documentación, sobre todo pues, de todo ese trabajo de revisión y de supervisión del trabajo realizado por los auditores de los componentes que tiene que hacer el auditor del grupo. De manera que, aunque ahora en la norma se haya reforzado este requerimiento de documentación, con el desarrollo reglamentario ya era exigible esta mayor documentación en las auditorías consolidadas. Y yo creo que esas serían un poco las cuestiones que destacaría. Y también, por último, para cerrar ya la revisión de la NIA 600 así a alto nivel, destacaría que es una norma que también va haciendo referencias cruzadas a otras normas, a las normas de planificación, a las normas de identificación de riesgos, a las normas de estimaciones contables, como manera también de enfatizar que, aunque es una norma específica para las auditorías de grupo, no debemos olvidar que es una norma que se enmarca dentro de un conjunto normativo que no resulta, por ello, no aplicable. Entonces, así se soluciona pues, bueno, un poco el tema de decir, sí, hay que mirar la NIA 600, pero esta NIA 600 hay que verla en el conjunto de todas las normas que resultan aplicables a las auditorías que desarrollan los auditores de cuentas. Dentro de la actividad de auditoría de cuentas, también el año pasado y en lo que son las novedades normativas, destacaría la resolución de abril que efectuó la actualización de todo el compendio de las normas que resultan aplicables a las auditorías de cuentas en España. ICAC había ido adoptando las normas a medida que se habían ido emitiendo por el IASB, y una vez que teníamos todas las normas actualizadas, lo que se procedió fue
a incorporar las modificaciones de concordancia, porque siempre cogíamos únicamente el texto de la norma, las modificaciones de concordancia se quedaban ahí un poco perdidas, y así con esto lo que se ha conseguido es tener un conjunto plenamente actualizado a las normas emitidas por el IASB hasta dicha fecha. Además, también se aprovechó la ocasión para actualizar las referencias normativas, porque había ido cambiando pues, el reglamento, incluso alguna otra norma, referencias cruzadas, y ya tenemos un conjunto, un compendio de normas totalmente actualizado. Además, para que este compendio o libro fuera más fácilmente utilizable como una herramienta para los auditores, lo que se hizo fue incluir una serie de hiperenlaces para que se puedan navegar más fácilmente por las normas. Siempre es verdad que, claro, la norma 200 lo que dice es que el auditor tiene que tener un conocimiento del conjunto completo de las normas y dentro de cada norma del contenido completo de la misma. Pero todos empezamos con los requerimientos y cuando queremos llegar al material de aplicación ya se nos olvida el requerimiento, y aquí de esta manera pues podemos ir navegando y pasando de una sección a la otra, y así es una herramienta que facilita la lectura y la aplicación de la norma. Una vez que eso se terminó, claro, como el IASB tampoco es que se quede quieto, siempre va actualizando normas año a año, pues a partir de ahora, dado que hemos hecho ya este esfuerzo grande, ¿no?, de actualización y de compilación de todas las modificaciones y de inclusión de los hiperenlaces para que las normas sean navegables, a partir de ahora cada año pues trataremos de mantenerlo actualizado con la norma que se emita por el IASB en cada año correspondiente. Esas serían las dos novedades importantes en lo que se refiere a la materia de auditoría de cuentas, pero es verdad que este año lo que nos ha tenido más ocupados y más preocupados pues ha sido el tema de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que empezar a regular todo este marco. El primer punto de partida es, lógicamente, el proyecto de ley de transposición, que, bueno, como ya ha comentado Santiago, pues está en la fase que está. Estamos esperando todos como agua de mayo, o si puede ser de marzo, o si puede ser de febrero, mejor, que llegue su aprobación, y a partir de ahí pues, bueno, tendremos que seguir desarrollando distintos temas, pero es verdad que en el momento en que ya teníamos el proyecto de ley un poco orientado, al menos desde la labor que a nosotros nos corresponde, que es la preparación del borrador para que sea su tramitación por el Ministerio, pues dimos unos pasos más allá para completar un poco la materia normativa en sostenibilidad, y hemos estado trabajando en la norma técnica de verificación, lo que en el futuro será la norma técnica de verificación, para desarrollar los requerimientos o los requisitos que los verificadores tengan que emplear para la verificación de la información sobre sostenibilidad. Es verdad que el proyecto de ley lo que supone es la regulación del paso de la verificación del estado de información no financiera a la verificación de la información sobre sostenibilidad, que es un marco que va a ser pues, bastante diferente a lo que teníamos hasta ahora. En la actualidad, y es verdad que como la directiva del año 2014 preveía la opción para los Estados miembros de poder exigir la verificación del estado de información no financiera, y en España se ejerció esa opción, ya tenemos algo avanzado, pero es cierto que no había ninguna regulación al respecto. No se establecían ni quién podía ejercer esa verificación, ni cuáles eran las condiciones de acceso para ejercer esa actividad. No había una norma para la verificación, no se definía un alcance y, sobre todo, pues no había una supervisión de ese trabajo que a veces se llevaba a cabo por los auditores y a veces se llevaba a cabo por otros profesionales. Ahora todo esto ha cambiado con la nueva directiva de sostenibilidad. Estamos en un marco en el que, en primer lugar, se define quién puede llevar a cabo la verificación. Esta verificación se puede llevar a cabo por los auditores de cuentas, que pueden ser los mismos que estén auditando las cuentas de la entidad que presenta la información u otros auditores distintos, pero también se puede llevar a cabo por los prestadores independientes de servicios de verificación que se acrediten por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Pero eso sí, una vez que, digamos, pueda haber estos dos mecanismos de entrada al mercado de la verificación de la información sobre sostenibilidad, lo que la directiva establece es que ambos profesionales tienen que estar sujetos a un régimen que sea idéntico para garantizar las condiciones de igualdad en ese acceso al mercado. Entonces, ahora pues, se van a regular condiciones de acceso con carácter general. El régimen general que está previsto es un régimen que es paralelo al que se establece hoy en día para el acceso a la actividad de auditoría de cuentas. Se va a requerir una formación teórica, una formación práctica y la superación de un examen. Y luego pues, también se van a establecer requisitos de formación continuada para que todo ese esfuerzo
de formación y de preparación para acceder a la actividad de verificación de la información sobre sostenibilidad se mantenga cuando se vaya produciendo pues, novedades normativas que bueno, no sabemos si serán tan prolijas como se produce en auditoría, pero sí que es cierto que al menos desde el punto de vista de las normas de preparación pues van a ir evolucionando y es necesario que los profesionales mantengan los conocimientos necesarios para poder desarrollar su actividad con las garantías de la calidad que se exige. También se regula en el marco de la ley de transposición de la directiva las condiciones del ejercicio de esa actividad, pues condiciones que se refieren a obligaciones tan importantes como la obligación de independencia, la obligación de tener una organización interna, contar con un sistema de control de calidad para garantizar la calidad en el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de la normativa que resulte aplicable en cada momento y también pues, obligaciones pues, como la confidencialidad o el secreto de la información que se maneja. Es un régimen que es paralelo al que conocéis de sobra para la actividad de auditoría de cuentas y que ahora se traslada a la actividad de verificación. En cuanto al alcance de la verificación, a nivel de la directiva lo que se prevé es un enfoque progresivo. Se quiere que con el tiempo la información sobre sostenibilidad llegue a situarse al mismo nivel que la información financiera, pero es cierto que también desde Europa pues, son conscientes que todo esto requiere de un proceso de adaptación tanto por parte de las entidades para preparar la información como por parte de los verificadores. De manera que en los comienzos lo que se exige es una verificación de carácter limitado para luego, cuando ya se haya hecho un estudio por parte de la Comisión de la factibilidad de pasar al encargo de seguridad razonable, pues poder pasar a ese encargo. También se regula a nivel europeo la norma para llevar a cabo esta verificación. Con carácter inicial, en la directiva lo que está previsto es que se produzca la adopción de una norma por parte de la Comisión Europea para así garantizar la mayor armonización posible en la aplicación de esta norma en el ámbito europeo. La fecha prevista sería 1 de octubre del año 2026 para el encargo de seguridad limitada y 1 de octubre del año 2028 para los encargos de seguridad razonable. Pero es cierto que, aunque se produjera la adopción en esa fecha, ya se llegaría tarde porque las primeras verificaciones se van a desarrollar a lo largo del año 2025. Por eso, la propia directiva prevé que exista la posibilidad de adopción de una norma nacional en tanto no se adopte la norma europea y que también COESA emitiera unas directrices. Estas directrices fueron emitidas en septiembre, el 30 de septiembre de este año, del 2024, y bueno, pues establecen una serie de principios o líneas generales muy alto nivel que puedan servir de marco para la verificación de la información sobre sostenibilidad. Y como antes bien señalaba Santiago, pues desde el ICAC hemos estado trabajando con las corporaciones y con los representantes de los verificadores en una norma técnica de verificación en la que nos hemos basado fundamentalmente en la ISA 5000, que es la norma emitida por el IASB, que será supuestamente la norma que a futuro pues, se pueda adoptar por la Unión Europea, pero en la que hemos incluido algunas particularidades que derivan de la normativa europea y que, lógicamente, al ser la ISA 5000 una norma que tiene vocación internacional, pues no están contempladas. Entrando ya un poquito, y aunque sea alto nivel también, en lo que es el contenido de esta norma técnica de verificación, me interesaría destacar algunos aspectos. Hay muchos aspectos que son similares a lo que conocéis por la actividad de auditoría. Pues hay aspectos relativos a la aceptación y la continuidad, las manifestaciones escritas, los hechos posteriores, la información comparativa, que es muy similar los requerimientos que se exigen, siempre, por supuesto, dentro de un ámbito del alcance de verificación limitada, pero es similar o suena bastante a lo que se regula en la actividad de auditoría de cuentas. En cuanto a otros aspectos que puedan ser más particulares, me interesaría destacar que el alcance, y como bien he dicho, es únicamente de verificación limitada. Lo que deja fuera también es la conclusión que, según la directiva y según el proyecto de transposición, el verificador tiene que emitir respecto al formato electrónico único europeo de presentación de la información sobre sostenibilidad, puesto que todavía no existe marco europeo. Entonces, ya a futuro, cuando esto se regule, pues habrá que incluirlo en la norma correspondiente. Otro aspecto importante es el tema de la materialidad. El tema de la materialidad es verdad que exige un cambio de mentalidad, ¿no? Todos estamos acostumbrados al concepto de materialidad en los estados financieros, considerando o partiendo de la base de que los estados financieros pues, se presenta toda la información en una misma unidad monetaria, que es el euro, y que es fácil determinar una cifra de importancia relativa que pueda ser
aplicable con carácter general para la auditoría. Pero cuando pasamos a tener en cuenta que en la información sobre sostenibilidad hay una información que es de muy variado carácter, tenemos información medioambiental, tenemos información de carácter social, información de temas de gobernanza, a veces no es fácil encontrar una medida común para esa información. Vamos a tener información medida en euros, pero vamos a tener información que sea cuantificable, pero que no esté medida en euros, como por ejemplo pues, litros de vertidos, toneladas de vertidos de contaminación, número de accidentes de trabajo, número de permisos que los trabajadores puedan haber solicitado durante el año. Entonces, establecer una materialidad para la verificación de la información sobre sostenibilidad es un reto. Requiere la consideración, aparte de aspectos cuantitativos, también de aspectos cualitativos y, en última instancia, pues, requiere la aplicación del juicio profesional para poder decidir, tanto en la planificación del trabajo que se va a realizar como a la hora final de decidir cuáles son los aspectos que se van a llevar al informe de verificación, pues exige tener en consideración cuáles de los aspectos que se hayan podido detectar en la verificación afectarían a las decisiones que tomen los usuarios en base a la información sobre sostenibilidad y a los que le afectaría saber que esa información que se presenta pues no ha sido presentada o sea, cumpliendo en todo punto con el marco establecido. Por eso, en la determinación de la materialidad o de las materialidades para la verificación de la información sobre sostenibilidad, el tema del juicio profesional va a ser muy importante. Otro de los aspectos que me gustaría destacar es el tema de la relación que puede haber entre el verificador de la información sobre sostenibilidad y otros profesionales que van a participar también en la supervisión de esa información. En la directiva hay previsto que determinados elementos de la información sobre sostenibilidad pueda exigirse por la norma europea que se emita un informe por un tercero independiente acreditado. Y esa información forma parte de la información sobre sostenibilidad. También la Comisión lo que ha manifestado a través de su set de preguntas y respuestas es que habría que tratar de evitar duplicidad de trabajo, que el verificador no tenga que volver a mirar lo que ya otro profesional acreditado haya mirado. Entonces, en la norma pues bueno, se establecen distintos tipos de actuaciones por distintos profesionales y distintos tipos de valoración por parte del verificador de cómo esa información o ese informe emitido por un tercero puede valerle para la emisión de su conclusión sobre la información sobre sostenibilidad. Y luego también, por último, otro tema importante es el tema de la otra información. Es verdad que la información sobre sostenibilidad a veces va a estar relacionada con la información que puede venir en las cuentas o en los estados financieros de la entidad. Entonces, claro, puede haber varios profesionales, digamos, mirando al mismo tipo de información y por este mismo principio de tratar de evitar la duplicidad de la información, pues lo que se establece es que tanto el auditor como el verificador van a tener que tener en cuenta si hay una incongruencia entre esa información, pero bueno, pues podrán intercambiar información para garantizar que al tercero le llegue información coherente sobre cuál es la consistencia entre la información sobre sostenibilidad y la información financiera. Esos serían los aspectos más destacables de la norma técnica de verificación. Y por último, ya para cerrar, un poco viendo qué es lo que podemos esperar para el año que viene, ¿no? En la materia de auditoría será necesaria la modificación de la norma 720 porque la directiva establece que el auditor es el que va a ser responsable de emitir su opinión sobre la consistencia de la información financiera con la información sobre sostenibilidad. No así sobre contenido y presentación, puesto que eso sí que constituye el ámbito de la actuación del verificador, pero sí en la parte de la consistencia. Y en la parte de sostenibilidad, pues como antes también señalaba muy bien Santiago, tendremos que continuar con el desarrollo normativo. Serán las resoluciones de formación teórica, de formación práctica, de formación continuada, para facilitar la organización del examen y que nuevos profesionales puedan acceder al mercado de la verificación de la información sobre sostenibilidad. Y también el desarrollo reglamentario en aquellos aspectos que no son básicos y que van un poco de la mano del anteproyecto, pero sí en aquellos aspectos pues, relativos a independencia, a la organización interna, que requerirán de la modificación del resto de los artículos del reglamento que no han sido incluidos ahora como los artículos básicos que deben aprobarse con carácter pues, muy inmediato a la aprobación de la ley.
Así que, bueno, pues esperemos que el proyecto de ley se apruebe pronto y que podamos seguir con todos estos desarrollos normativos y, sobre todo, en la parte de auditoría, pues comenzar con la revisión de la 720 para poder recoger esta opinión del auditor sobre la consistencia de la información financiera con la información sobre sostenibilidad. Gracias, Ana, por tu claridad, sobre todo por tu rapidez. Si hay alguna pregunta, casi la hacemos al final a las 2. Y bueno, y ahora pasamos a que nos exponga Miriam las deficiencias detectadas en los trabajos de auditoría. Bueno, aprovecho mientras poner la presentación para dar las gracias por estar aquí a los organizadores. Es un placer repetir experiencia aquí en Santiago. Y bueno, pues hasta ahora hemos estado viendo un poco pues lo que está por venir, los retos de la profesión, inteligencia artificial, sostenibilidad, y yo voy a presentaros un poco más una visión hacia lo que hemos venido haciendo y en dónde estamos y cómo podemos mejorar a partir de eso. Como decía antes Víctor en su presentación, en su intervención, pues nos consideramos un supervisor exigente en relación con la calidad y por ello prácticamente la mayor parte de nuestros recursos se orientan a una de nuestras actuaciones principales a través de las cuales materializamos la supervisión, que son las inspecciones, que son esas actuaciones a través de las cuales buscamos precisamente mejorar la calidad de la auditoría y para que de cara al exterior pues, sea cada vez sea más reconocido vuestro trabajo. Por ello, cuando hacemos unas inspecciones, pues realizamos una revisión en profundidad del sistema de gestión de calidad que tenéis implantados en vuestras firmas y formulamos una serie de requerimientos con este objetivo. Y en nuestro alcance pues siempre recogemos, además del propio sistema de gestión de la calidad, una serie de encargos que nos permiten ver cómo esas políticas y procedimientos que se han desarrollado dentro de las firmas impactan de forma efectiva en los propios encargos y en esta calidad. Me voy a centrar en la parte positiva, porque las deficiencias que mostramos en la memoria de actividades ya lo tenéis bastante conocido, entonces creo que es mejor ir a la visión positiva de qué consideramos buenas prácticas a partir de lo que hemos observado o de lo que esperamos observar. En ese sentido es muy importante en el momento actual en el que estamos, en el que ya tenemos una nueva norma de gestión de calidad completamente implantada, que os ha llevado a hacer una autorrevisión de vuestras firmas, de vuestras políticas, de vuestros procedimientos, de vuestros objetivos y a partir de esos objetivos pues definir hechos o circunstancias que pudieran suponer riesgos para la consecución de estos objetivos. Habéis tenido que hacer ese análisis, habéis tenido que decidir cuáles iban a ser vuestros objetivos. Si no lo habéis hecho, vais tarde, por favor, poneros a ello. Es era una oportunidad que nos ha supuesto la nueva norma. Esperamos encontrar este establecimiento de objetivos claros a partir de los cuales identificaréis unos riesgos a los que estáis acostumbrados, porque en el ámbito de auditoría hace muchos años que trabajamos ya con esta perspectiva de riesgos. Y en función de los riesgos que hayáis identificado que os van a dificultar la consecución de vuestros objetivos, tendréis que diseñar e implementar una serie de respuestas. Este proceso de evaluación de los riesgos de la calidad ha sido una de las cuestiones en las que más nos hemos centrado en este año y por eso la quería traer aquí. Ahora miré más en detalle en qué esperamos encontrar cuando hacemos el análisis de este componente del sistema de gestión de la calidad, pero lo que sí quería destacar aquí es que es un proceso que no vale con que ya lo hayáis hecho, sino que lo vais a tener que actualizar de forma permanente y que para ello pues, es importante que utilicéis en primer lugar las propias deficiencias que vosotros encontréis en vuestro seguimiento anual del sistema de calidad y otras cuestiones que puedan ir surgiendo y por supuesto también pues, si habéis sido objeto de alguna de nuestras inspecciones pues que tengáis en cuenta las deficiencias que hayamos podido poner de manifiesto. Como decía, pues aquí vengo a traer algunas de las que hemos considerado buenas prácticas en relación con este componente que consideramos fundamental en este primer año de aplicación real de la norma de gestión de calidad. Para nosotros es fundamental cuando hacemos la identificación y valoración de los riesgos que la documentación que se genera esté estructurada. Todo lo que voy a poner de manifiesto a lo largo de esta presentación de hoy son cuestiones que obviamente a nosotros como supervisor nos resultan fundamentales para facilitar nuestra labor, pero también tenéis que entenderlo como buenas prácticas para vosotros, para los responsables de vuestras firmas del seguimiento, que obviamente si tienen una documentación más estructurada y el resto de cuestiones que voy a poner de manifiesto, pues van a tener un trabajo mucho más sencillo.
Además, pues, todos los hechos y circunstancias que hayáis identificado que puedan dificultar la consecución de vuestros objetivos tienen que ponerse de manifiesto tienen que estar por escrito, porque así es más fácil analizar la evolución de estos hechos y circunstancias, los riesgos de que de ellos se deriven y, por tanto, ir adaptando vuestras políticas y procedimientos a los mismos. Y, como ya he dicho, es importante realizar una revisión continua y ir actualizando vuestras políticas y procedimientos en función de la información que vaya surgiendo. A la hora de definir respuestas a los riesgos que hayáis identificado, es fundamental que esas respuestas sean claras, no excesivamente genéricas, porque una respuesta genérica en realidad no es una respuesta. Tiene que ser muy clara cuál es la actuación que se espera realizar con esa respuesta. Tiene que tener asignado un responsable, que como su nombre indica, pues es el responsable de que se ejecute. Y además también es conveniente, aunque no lo he indicado aquí, es que haya unos plazos para realizarlo. Y a partir de ahí, pues que se haga un seguimiento de que eso está realizándose tal y como estaba previsto. Y si no es así, realizar las modificaciones oportunas. De esta forma, pues habrá que revisar y redefinir los objetivos cuando proceda, actualizar políticas y procedimientos si procede. Las calificaciones de riesgos tampoco es una cosa estática, también pueden cambiar los riesgos, cómo os afectan y en qué grado de intensidad, y es fundamental que las personas que estén incluidas en este proceso, que participen de todo este proceso, pues tengan la capacidad para hacerlo, y para ello tienen que también estar permanentemente actualizados. Todo el sistema de gestión de la calidad, como sabéis, con la nueva norma de gestión de calidad, pues tiene 8 componentes, 2 de los cuales son nuevos, pero todos los demás son conocidos por todos. No hay grandes modificaciones a lo que veníamos teniendo. Pero para nosotros desde el ICAC es fundamental siempre el factor documentación de todo ello. Lo que no está documentado es como si no estuviera, y es fundamental que hagáis esa labor inicial, aunque luego haya que mantenerlo, pero esa labor inicial de documentar adecuadamente los manuales y que estén completos y actualizados es fundamental. Y cualquier guía que realicéis como desarrollo de estos manuales, guías de consulta rápida, de bolsillo, como la queráis llamar, que realicéis, pues obviamente va a servir a que los profesionales de vuestra firma tengan un conocimiento más rápido, un acceso más rápido a lo que se espera de ellos cuando están realizando los encargos. Yendo un poquito más en detalle, aunque tampoco voy a ir a cada uno de los puntos que he marcado, porque bueno, los tenéis disponibles en el material, consideramos fundamental en el liderazgo que la firma, desde la parte más alta de la firma, desde el responsable de la firma, muestre este compromiso con la calidad, porque lo que se transmite desde arriba pasa hacia abajo. Entonces, consideramos que la cultura orientada a la calidad de la firma es fundamental y así os lo hacemos saber. Para ello es fundamental también que tengáis adecuadamente asignada la responsabilidad a las personas responsables, personas claves, que en firmas pequeñas es más complicado y no siempre, no esperamos encontrar un responsable para cada uno de los componentes, pero sí que esperamos que haya un responsable último de la calidad, que sea independiente y se comprometa con esta calidad y así se comporte, y un responsable de seguimiento, interno o externo, pero que sea independiente de las personas que han contribuido a la implantación del sistema de gestión de calidad para que haga su seguimiento de una forma objetiva. Por ello también es importante que existan políticas y procedimientos que, como no siempre vais a tener un responsable para cada uno de los componentes, pues es importante que haya políticas y procedimientos que garanticen una adecuada segregación de las funciones. En el componente de ética e independencia es un componente fundamental. Nuestra regulación es muy complicada y todas las herramientas que podáis desarrollar para facilitar a vuestros profesionales que cumplan con este objetivo pues, van a contribuir inevitablemente a esta calidad, porque, como digo, es un componente que es muy complicado por la complejidad que tiene nuestra normativa. En ese sentido, pues fundamental es que las personas que se encarguen de la ética tengan el conocimiento suficiente de la materia. Y a partir de ahí, pues otras herramientas, las confirmaciones de independencia, confirmaciones que se mantengan actualizadas, no sean de hace muchos años y hagan referencia incluso a leyes antiguas como nos hemos encontrado y que sean completas para facilitar que el que está confirmando su independencia sepa de qué está confirmando que es independiente. Por ejemplo, también es una buena práctica cuando vosotros como firma desarrolláis algún tipo de aplicación, sistema que permita llevar un registro de las estructuras societarias que a cualquier trabajador de un equipo de un encargo le permita conocer cuáles son las sociedades que forman parte de esa red de la entidad a la que está auditando y por tanto saber si es independiente de todas ellas.
También es fundamental para nosotros los servicios de no auditoría. Es muy habitual encontrarnos servicios de no auditoría en los que no habéis firmado una carta de encargo o no se hacen entregables físicos del trabajo realizado, y para nosotros esto es fundamental. Tiene que haber ambas cosas, un contrato y un entregable que permita conocer cuál es la naturaleza del servicio que se está prestando para poder saber si ese servicio se puede prestar o no, y pudiéndose prestar si hay amenazas a la independencia que requieran de establecer determinadas salvaguardas. Y cualquier otra política que se desarrolle en materia de ética e independencia, pues como decía, va a contribuir a facilitar a la consecución de los requerimientos de nuestra ley. Pues temas de rotación, que sea clara la política y que se aplique, cálculos de la dependencia financiera, etcétera. En aceptación y continuidad es fundamental que antes de aceptar un encargo se evalúe si podemos aceptar un encargo, si somos independientes, si tenemos los recursos suficientes para realizarlo, en competencia y en capacidad. Que haya tiempo. Cuando me refiero a capacidad es que las personas que van a realizar el encargo pues tengan el tiempo porque sea compatible con el resto de cargas que tiene asignadas. Y eso se tiene que hacer desde antes de asignar el trabajo, desde antes de aceptar. No vale aceptar y luego ver cómo se va a solventar. Y para esto influye mucho también la calificación del riesgo que hagamos al encargo en esta fase inicial, porque tiene que tener consecuencias. Si desde el principio sé que va a ser un encargo de riesgo alto, pues voy a tener que asignarle unos recursos mayores. Y el socio responsable del encargo tiene que estar involucrado en todo caso. ¿He ido para adelante? Sí. Bueno, hasta ahora he hecho referencia a los tres componentes fundamentales que he querido destacar de la firma, y ahora me voy a centrar en algunos de los requerimientos, de las buenas prácticas, porque como digo, los requerimientos de mejora es un dato que no nos dice mucho, pero creo que sí que es fundamental estas buenas prácticas. He traído unas cuantas normas de calidad, no sé si ahí se ve más grande, en la mía se ve muy pequeñito. Hay muchas normas que se ven afectadas cuando vamos a analizar los encargos, pero es verdad que los findings se concentran bastantes y bueno, pues aquí he resumido un poco las líneas fundamentales en las que creo que si como firma ponéis un poco más de hincapié, va a mejorar considerablemente la calidad de los encargos. La primera de las normas que he querido traer, obviamente, es la que hace referencia al archivo de auditoría, la NIA 230, porque para nosotros es fundamental y, como digo, le he dicho antes, no solo para nosotros como supervisor, sino para cualquier persona, el QCR o la persona responsable del seguimiento que se acerque a un trabajo de auditoría. Para su entendimiento es mucho más claro si la estructura del archivo es clara, no se encuentran documentos duplicados, por ejemplo, documentos vacíos, que muchas veces pasa, que traéis del archivo del año anterior los papeles para replicarlos y se quedan ahí pues duplicados, vacíos, desactualizados, etcétera. Una estructura de archivo clara es fundamental. Y en ese sentido también una cuestión clave en el aspecto de la documentación es que cualquier plantilla, checklist que estandaricéis, pues obviamente va a facilitar mucho el trabajo a las personas de los encargos de trabajo. Pero aquí quiero destacar que sí, están muy bien los checklists, pero lo que no está tan bien es simplemente marcar tics. Los juicios de valor que haga cualquier persona del equipo del encargo tienen que quedar adecuadamente documentados, porque si no es imposible entender qué trabajo se ha hecho, qué conclusión se ha sacado y por qué. Esas cuestiones, obviamente, no se tiene que documentar absolutamente cada paso que se toma y cada decisión que se va tomando, pero sí las cuestiones de juicio que sean fundamentales para concluir. Entonces, bueno, sí, están muy bien las plantillas, las recomendamos y los checklists, pero tienen que ir acompañadas de unas explicaciones adecuadas. Y como decía y me he adelantado, pues es importante la explicación de todas las decisiones de juicio que se vayan teniendo. Otra norma fundamental es la norma 315. Es verdad que aquí no he puesto muchos aspectos, pero porque creo que la 315 ya la tenéis bastante interiorizada. Hay que hacer un análisis a conciencia de los riesgos de la entidad que estáis auditando. Tenéis que alcanzar un conocimiento de toda la entidad, de su actividad, de su entorno, de la normativa que les aplique, para poder identificar adecuadamente los riesgos a los que luego vais a tener que responder con las pruebas de auditoría. Lo que consideráis riesgo o no, la graduación de estos riesgos, es de esas cuestiones que consideramos fundamentales para que han de estar adecuadamente documentadas. Sí, se traen riesgos de otras cuestiones, se traen riesgos que no sabes muy bien por qué se están calificando de una determinada forma. Todo eso tiene que quedar adecuadamente documentado.
también es fundamental, y tampoco lo encontramos siempre así, que todo aquel riesgo que las normas dicen que ha de considerarse significativo, se considere significativo. Por ejemplo, como dice la NIA 240 en relación con el reconocimiento de ingresos. Y en el caso de no considerarlo significativo, que está permitido, obviamente tiene que estar ese juicio de no es significativo, en el caso que me aplica por este motivo, tiene que quedar documentado. Y también es fundamental en esta norma, con esta necesidad de entender cuáles son los riesgos de la entidad, entender sus controles, porque estamos yendo a un entorno cada vez más complejo tecnológicamente y en todos los financiero, en todos los aspectos. El mundo se está complicando y el conocimiento de los controles fundamentales de la entidad es fundamental. Yo sinceramente creo que a día de hoy hay determinadas entidades que no se pueden auditar sin un conocimiento adecuado de sus controles. Por supuesto pasa con aseguradoras, con bancos, que son entidades de interés público, pero estoy segura de que esto va a ir cada vez afectando a un mayor número de entidades. La NIA 315 nos determina, como he dicho, es fundamental determinar adecuadamente los riesgos, porque en función de esos riesgos voy a definir las respuestas, de acuerdo con la norma 330. Entonces, tiene que haber una trazabilidad entre lo que yo he identificado como riesgo y la respuesta. No puedo hacer el mismo tipo de respuesta para riesgo bajo, medio y alto. Tiene que haber una lógica en esa definición de las respuestas. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues creo que hay que enfatizarlas, hay que trabajar en ellas para que quede mucho más claro cómo de estos riesgos defino estas respuestas y el por qué. Y como digo, pues dar importancia a estos controles que en entornos cada vez más complejos, sin un conocimiento de los controles, incluso unas pruebas de eficacia operativa, pues va a ser imposible realizar en el futuro determinadas auditorías. Otra norma fundamental que bueno, para nosotros no se entiende la auditoría sin entender la materialidad, y creemos que es fundamental pues que como auditores en vuestras firmas pues facilitéis a las personas de vuestros encargos pues guías para su cálculo, que les permita tener referencias y una homogeneidad a la hora de realizarlo en el conjunto de vuestras firmas. Que ahora mismo tenéis guías, es un ámbito en el que sí soléis tener una guía disponible porque las propias corporaciones os las facilitan, pero bueno, no siempre las firmas las aplicáis de forma homogénea en el conjunto de vuestra firma. Y lo que nos encontramos aquí fundamentalmente es que la materialidad la calculáis cogiendo un criterio que no queda justificado porque estáis haciendo ese criterio. Y luego pues tenéis que valorar si es necesario, si necesitáis tener materialidad para las transacciones, para los saldos contables, etcétera. Todo eso debe quedar y se tienen que ir tomando las decisiones e ir justificándolas. Así que, como digo, documentación adecuada de los criterios. Y es fundamental también en relación con la materialidad, que es una cuestión que no siempre se hace. Muchas veces empezáis la auditoría en una fase preliminar, realizáis la materialidad en ese momento y no se vuelve a actualizar con la información a final o con otras posibles modificaciones que se produzcan de la información financiera. Entonces, yo creo que son los principales aspectos en relación con la materialidad. Una buena práctica es tener guías que se documente porque se cogen determinados criterios y actualizar el cálculo de la materialidad. Con relación a la NIA 500, pues las cosas fundamentales que he querido traer es que hay que contrastar de dónde obtengo la información. No me la tengo que creer, aunque sea pues de un experto. Tengo que hacer valoración de esa información, de dónde viene y de su fiabilidad. Hay que ser riguroso en cómo vamos documentando. Como veis, me repito bastante con el tema de la documentación, de las conclusiones y de dónde obtengo la información. Valorar si es suficiente, adecuada, y también si tengo información contradictoria, ver qué está pasando, analizarlo, no desecharla. Es fundamental valorar el trabajo que hace el experto de la dirección en los aspectos que señala la 500, o sea, el experto de la dirección tiene que ser competente, tiene que ser capaz, lo tenéis que valorar, y luego su trabajo tengo que analizar si me vale, pero para ello no es, si es que es una persona muy competente, lo que diga me vale, no tengo que analizar qué hipótesis ha utilizado, con qué objetivo se realiza el trabajo y entonces concluir si me vale como evidencia.
Ahora que hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, pues bueno, hay que ver si nos interesa aplicar herramientas de análisis de datos que nos van a permitir llegar a un volumen mucho mayor de análisis, pero todo eso tiene que quedar documentado y ir analizando qué tipo de herramientas utilizamos y qué fiabilidad tiene. Y por supuesto, pues encontraremos cada vez más pruebas rutinarias que se van a ir automatizando, es lo normal, y nos van a permitir, pues eso, hacer unas auditorías mucho más extensivas de las que hemos venido haciendo hasta ahora. En relación con la 530, también para nosotros es una cuestión en la que es fundamental, es la unidad que se hace referencia al muestreo, es un aspecto en el que es fundamental que los equipos dispongan de guías, porque les facilita mucho seguir los pasos para justificar por qué estoy haciendo una selección de los elementos por un determinado procedimiento o por otro. Todos esos pasos tienen que quedar justificados. Creo que es un aspecto en lo que hay que mejorar todavía bastante, porque se ha venido haciendo mucho el trabajo por selección de elementos concretos, que es correcto, pero nos deja una parte de la muestra de la población sin analizar, y que suele ser superior a la materialidad y sobre la que no se realiza ningún trabajo. En ese sentido, pues creo que hay que dar pautas a los equipos de cómo realizar el trabajo. Pues para nosotros sí que es verdad que la selección por muestreo estadístico pues es muy adecuada, porque nos permite sacar conclusiones sobre el conjunto de la población. Ya os digo, no es fundamental, o sea, el otro criterio también es válido, pero sin olvidar que se quedaría una parte de la población sin analizar. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el muestreo, por un criterio o por otro, pues, o por el que sea, pues tiene que quedar adecuadamente documentado. Y cualquier conclusión que se alcance, pues sobre todo me preocupa esta parte de la población que no se analiza cuando no cojo muestras aleatorias. En relación con las estimaciones, es un poco lo que nos pasa con expertos en general. Creo que como auditores somos muy confiados con el trabajo que realizan los expertos, que obviamente son expertos, por eso les contratamos en materias que no son de contabilidad y auditoría, que son las nuestras, pero sí que hay una serie de cuestiones respecto de los expertos que podemos analizar, y esto está muy vinculado con la 540. Cuando hacemos cualquier tipo de estimación tenemos que saber qué datos estoy utilizando para hacer esa estimación, qué hipótesis voy a utilizar, contrastarla, ver la razonabilidad, pues que tiene que ser razonable, sé que no hay otras. Si estoy haciendo una estimación, tiene que ser representativo de lo que quiero calcular. Entonces, bueno, pues es fundamental que se haga este trabajo, y creo que es una cuestión a reforzar. Y para ello, pues también es muy importante tener metodologías. Y como digo, está muy bien tener expertos, pero que no vale con que el experto me diga que está ok. Tengo que ver que el experto ha hecho exactamente el trabajo que se le ha requerido y con unas hipótesis también razonables. También para nosotros es muy importante reforzar el trabajo que se está haciendo en relación con las empresas intragrupo, porque se tiende mucho a las confirmaciones y se queda ahí el trabajo, y creemos que los procedimientos adicionales son fundamentales, pues la línea de revisar los contratos, las condiciones que se pactan, porque sin este análisis, más allá limitándonos solo a las confirmaciones intragrupo, pues no se puede concluir si la operación se ha realizado a precios de mercado, de interdependencia mutua, etcétera. Entonces creemos que es otra de las cuestiones en las que hay que reforzar el trabajo que se realiza. La 620 me ha adelantado un poco, pero bueno, es que para mí suele estar relacionada con la 540 en cuanto al uso de expertos del auditor, y bueno, pues como decía, y también relacionado con lo que ya he dicho de expertos de la dirección, porque esta parte es común. Es fundamental evaluar la competencia y la capacidad y, por supuesto, la objetividad de cualquier persona que realiza cualquier trabajo en la auditoría, en realidad, pero en el caso del experto, pues especialmente. Hay que obtener un conocimiento muy concreto del trabajo que esté realizando para asegurarnos que cumple con los objetivos que estamos persiguiendo al requerir de sus trabajos, pues me refiero a la naturaleza, al alcance, a los objetivos que persigue, a las normas que está aplicando, pues eso, dar validez, porque los objetivos de los expertos a veces no son los objetivos que tenemos nosotros como auditores, y evaluar pues que las conclusiones a las que ha llegado el experto pues son válidas para nuestro trabajo y las puedo utilizar como evidencia.
y creo que me he saltado una diapositiva y no sé en qué momento, pero bueno, creo que os va a venir bien para que no os robe demasiado tiempo. Pero bueno, yo creo que estas son las cuestiones fundamentales. Como veis, en cuanto a normas de auditoría me he centrado en unas pocas, pero creo que con estas pocas se mejoraría significativamente la calidad de los trabajos de auditoría. Entonces, bueno, espero que empecemos a ver algunas de estas prácticas aplicadas. Pero entiendo que consideráis que vamos mejorando, ¿no? Sí, bueno, sí, eso por supuesto. A ver, muchas veces los que estáis aquí a lo mejor solo os habéis enfrentado a una de nuestras inspecciones y en la primera inspección somos muy exhaustivos y los informes a lo mejor son a veces un poco deprimentes, lo soy consciente, pero la realidad es que cuando estamos volviendo, que además estamos haciendo ahora una labor de intentar llegar al año, los 2 años, y aunque sea vía una reunión o un mensaje, os pedimos que nos mandéis qué habéis hecho y entonces os decimos, oye, pues con lo que habéis hecho habéis avanzado muy adecuadamente, sí, un seguimiento, y entonces os decimos, pues creemos que esto está conseguido, es más teórico, no entramos tan en detalle como en las primeras inspecciones, pero sí que se está dando un feedback para que veáis que lo que se está haciendo va en la línea de lo que se había solicitado. Entonces, que es al final el interés común, ¿no? El interés del regulador, y nuestro interés es mejorar. Pues no sé si hay alguna pregunta en el público. Veo que en el online, en la gente que está online, no hay ninguna. Bueno, pues damos por concluida esta ponencia. Agradeceros a las dos. Dije antes que Ana es el 3er año, Miriam es el 2º. Esperamos que vengáis más años y poder invitaros más años para oír los puntos positivos y aquellas cosas que también podamos mejorar, y que nos deis vuestro punto de vista desde el regulador. Y nada, bueno, pues agradeceros vuestra visita, agradeceros la rapidez y la claridad, porque estamos fuera de tiempo. Gracias por todo y volvemos. Nos vamos al café, a las 12 estaremos por aquí. Gracias.